Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de libre expresión, debate y conocimiento de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Tenemos hoy en discusión un tema del que algunos se han olvidado, que tiene que ver con la cocina tradicional mexicana, la salud, el cultivo, el sustento y el fortalecimiento de los mexicanos. Se trata nada menos que del amaranto, una planta de origen precolombino que genera unos nutrientes muy poderosos para el organismo humano, que sin duda se sigue cultivando para autoconsumo, incluso para distribución, pero que requiere un apoyo mucho mayor de la sociedad, del poder público y mecanismos de consumo, sobre todo para los enfermos, para la primera infancia, para todos aquellos que padecen de alguna enfermedad. Sería sin un remedio, sí un apoyo muy importante, por ejemplo, en esta época de pandemias. Yo voy a empezar a preguntar. Yo comenzaría por Aura Camargo, cuya familia, como la mía, que son muy cercanas, ha estado en este tema desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿quieres hablarnos un poco de qué es el amaranto, cómo se produce, cuál es la planta, cómo se recolecta, cómo se almacena? ¿Qué está ocurriendo con el amaranto en México? Claro, Porfirio. Pues mira, de hecho, la verdad me gustaría poder dirigir esta pregunta que me haces a mí directamente con Eduardo, porque tiene él una trayectoria muy larga, tiene justamente conocimiento directo del campo y creo que puede contestar esta pregunta de manera mucho más extensa de la que puedo contestar esto yo en estos momentos. Gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias. Eduardo Espitia. Espitia Rangel, investigador del INIFAP, a sus órdenes. Tengo ya casi cerca de 40 años en esto, entonces a veces me falla la memoria, pero bueno, trataremos de contestar la pregunta. Miren, el amaranto, muy botánicamente dijéramos, es una planta anual, herbácea, que pertenece a la clase de las cariofiliales, a la familia de las amarantáceas, el género Amaranthus, y hay un buen número de especies. Como un arbolito, ¿no? Como el trigo. Es una como hierba. El guauzontle. Una hierba, ándale, es muy parecida al guauzontle. De hecho, son de la misma familia. El nombre indígena es el mismo, es guau, ¿no? Guauzontle y huautli, el amaranto. Exactamente. Entonces, dentro de las especies del género, 34 las tenemos documentadas aquí en México. De hecho, la distribución del género es en todo el país, en todos los estados tenemos presencia del género. De las especies cultivadas son Hypochondriacus y son Cruentus principalmente. Se encuentran distribuidas con mayor intensidad aquí en el centro del país. ¿Qué es Hypochondriacus usada en ese sentido? Hypochondriacus se le puso ese nombre, cuenta por allí algunas hipótesis, que esta planta es muy resistente a factores adversos, entre ellos sequía. Entonces, ante cualquier indicio de estrés, cuelga las plantas como si se enfermara. Por eso le pusieron hipocondriacus, por aquello de las personas que se enferman o se ponen las enfermedades que escuchan. Ok, entonces está aquí principalmente en el centro del país la cultivada, y en climas templados a Hypochondriacus y en climas un poquito más calientes, semitropicales, la Cruentus. De hecho, México es un reducto de la especie de Cruentus, de las formas cultivadas. Se cultiva desde tiempos precolombinos. Hay una hipótesis que a la llegada de los españoles prohibieron el cultivo, pero es una hipótesis, realmente no hay evidencias así contundentes de que se haya prohibido el cultivo. Pero bueno, dejémoslo
de esa manera que se prohibió. Entonces, Precolombino se está pensando, permíteme, sí, Precolombino se está pensando en la civilización mexica o antes aún. en mínimo pongámonos en la mexica. Bueno, Antes no tenemos evidencias más que algunas cuestiones arqueobotánicas que sí tenemos. Digamos que en la mexica. Desde ahí se tienen algunas evidencias, sobre todo de los códices, de ahí se desprende la información, porque antes no había más. Entonces, algunos de los productores, cuando les prohibieron el por cultivo, favor. tomaron la semilla y se la llevaron a zonas alejadas. Alrededor de los volcanes es donde tenemos actualmente las zonas convencionales. Y fue ahí donde se conservaron todos los recursos genéticos que teníamos de este cultivo desde esa época hasta la actualidad. Van a decir, bueno, alrededor de los volcanes, pues no es nada alejado, pero para ese tiempo sí, porque no había medios de transporte, no había carreteras, no había caminos, entonces sí era alejado. Y de esa manera se conservó ese germoplasma y toda la cultura alrededor del cultivo. Muchas gracias. Vamos a rotar la pelota. Doctora Laura Martínez, la veo en la pantalla. Hola, buen día. ¿Y qué uso se está haciendo actualmente de esto? Bueno, el amaranto tiene principalmente, bueno, sus primeros usos son alimenticios, aunque también hay registros de que se puede ocupar para ciertos productos cosméticos, incluso para algunas, la planta de amaranto, si ustedes la pueden ubicar, tiene unas, dependiendo mucho de la especie, unas hojitas rojitas, Bueno, unas semillitas aclarar a la gente, rojitas. la Ajá. conocemos generalmente como alegría, la famosa alegría. Bueno, Que sí, es su forma exactamente. de En realidad, más común. En Dime. realidad es eso, la alegría que se ocupa normalmente es esta barrita que ubicamos como un dulce típico, que es muy importante que hagamos esta distinción entre amaranto y alegría, porque el amaranto, bueno, como el doctor Espitia lo comentó muy bien, es precisamente esta planta cuyas semillitas pequeñas redonditas con las que se pueden elaborar muchos productos del ramo alimenticio. Uno de ellos es la famosa alegría, que precisamente es este dulce elaborado con miel, con nueces, y que tiene una gran historia, un gran bagaje cultural y tradicional. Incluso esta alegría como tal fue reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Ciudad de México en 2016 en el poblado de Santiago Tulyehualco, en la Ciudad de México. Entonces es importante hacer esa distinción, pero que el amaranto no solamente puede transformarse en una alegría. Tiene muchos usos, ya que esta semilla puede pulverizarse, hacerse una especie de harina, y con eso hacen muchísimos ¿Se productos pulveriza del ramo o se alimenticio. expurga? ¿Se pulveriza o se expurga? Se puede pulverizar después de pasar por un proceso de reventado, puede molerse o puede pulverizarse, que es una manera de generar una materia prima para generar panes, harinas fortificadas, algunos proteínas para beberse. Entonces tiene un gran uso, muy similar a los usos que se pueden usar para la harina de trigo, pero bueno, con el componente de que el amaranto pues, no tiene gluten, entonces es un alimento muy adecuado para personas que tienen intolerancia a este componente, para celíacos. Entonces, tiene un gran abanico de oportunidades que realmente los productores en México han sabido aprovechar muy bien. Cuando uno asiste a estas ferias o a estos mercados de productores que dedican su vida a la producción, la transformación y la comercialización del amaranto, nos asombra la gama de productos que pueden ser más de 50 y que van, no nada más, perdón, no es que haga comercial, pero de este granito, que espero que se vea en la pantalla, de este granito chiquito, se pueden transformar muchísimas cosas, no solamente consumirlo así como cereal, pero también en todos estos productos que estoy mencionando, y como mencioné, platicaba, no solo del ramo alimenticio, tiene también otros usos no tan difundidos que están siendo probados de uso cosmético, algunos para la industria textil, pero en principal, sobre todo, lo que nos puede ser de más de nuestro interés es alimenticio. Es un nutriente. Totalmente. Ahora dices que se puede hacer, pero ¿se está haciendo o no? Sí, para el ramo alimenticio indudablemente. Para otros ramos está apenas en proceso de investigación,
de sus usos potenciales para otros sectores. En realidad eso está menos explorado. El gran potencial que se tiene es para el ramo alimenticio y que me parece, de hecho, donde debería estar mucho más el foco de atención hacia cuál es el potencial del amaranto para contribuir a la dieta nacional, a la seguridad alimentaria. Es el gran foco que creo que deberíamos de tener e impulsarlo sobre todo, y se está haciendo. Probablemente no en la dimensión, en la medida, en la magnitud que tiene el potencial o que quisiéramos que tuviera, pero sí, cuando uno trabaja de cerca con productores, con agroindustrias, con pequeñas agricultura familiar que dedica su actividad a esto, es asombrosa la capacidad que han tenido de transformar y agregar valor de una semilla a un producto acabado que tiene muchísimos potenciales para la salud. Bueno, lo importante es que se puede también mezclar con otros alimentos. En el breve plazo en que fui titular de la Secretaría de Educación Pública, conociendo este tema por tradición familiar, encomendé al Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico que produjera para desayunos escolares tortilla y pan de amaranto. Para comenzar, también se puede hacer atole, se pueden hacer dulces, se puede hacer todo. Parece que rima muy bien como textura con la tortilla, ¿no es así? Se podrían vender en las tortillerías tortillas comunes y corrientes y tortillas de amaranto con un nutriente suplementario. Así como en una época se anunciaba churritos con vitaminas, todo con vitaminas, que era pues bastante ficticio. Ahora sí se puede contribuir de modo serio a la alimentación de los niños por el método de la economía de mercado y también por el método de las instituciones públicas. Yo voy a pasar la palabra de nuevo a mi querida Aura Camargo para que nos cuente qué es lo que ella, que es fabricante, según entiendo, de este producto, está haciendo. Aura. Pues justamente como comentaba también Laura anteriormente, tiene un potencial de transformación, de combinación con otros ingredientes impresionante. Nosotros aquí en la fábrica lo hemos mezclado con, bueno, para empezar, desde las formas o alimentos a los que les damos, que hemos formulado a partir de amaranto, pues hacemos extruidos como pasta. Nos hemos hecho pasta estilo fusilli, espagueti, todo lo demás con amaranto. No utilizamos solo el amaranto, siempre lo mezclamos con otros ingredientes, porque no es tan fácil de utilizar. Más que nada porque además es rico en proteínas, extruir con muchas proteínas es complicado. Entonces, ¿qué significa extruir? Explica. Extruir es pasar una masa con presión a través de un molde para que salga una figura. O sea, sí, moldear una masa. Que sería toda esta cuestión de las pastas, las botanas son extruidas, los cereales. Y justamente estos son los productos que hemos desarrollado aquí, en los que incluimos amaranto. Como te decía, pastas, botanas, estas botanas infladas, no al estilo de los churritos. Nosotros no hemos intentado hacer churritos aquí porque pues ya están, los vemos en muchos lados los churritos de amaranto, sino más bien botanas expandidas, estas que son como muy llenitas de aire, con celdas muy, muy extendidas. También cereales para desayuno, que procuramos además combinar con ingredientes pues un poco menos convencionales o que también queremos impulsar, como muchas leguminosas. Utilizamos muchas mezclas de maíz, amaranto y frijol, sobre todo en todos nuestros procesos de extrusión. También tenemos un horno en el que hemos estado justamente probando con ciertos productos de panificación. También mezclas, bueno, tenemos también para cuestiones de mezclas de polvos, donde hacemos pues mezclas de harinas para cocinar, donde hacemos también bases para bebidas,
ya sea como para o aguas o como malteadas o proteínas justamente. Ahorita que vemos también como este boom de las proteínas o de origen vegetal, pues vemos en los supermercados proteínas proteínas veganas, muchos de estos productos que la cuestión es que como son muy nuevos... Pero el público en general, Uh-huh. las familias, los padres de familia, ¿en dónde lo pueden encontrar? ¿En el supermercado? ¿No hace falta una mayor difusión de esto? Falta mucha difusión, falta mucha difusión. La cuestión es que ¿dónde lo pueden comprar? En los supermercados hoy en día se pueden encontrar alguno que otro producto, pero casi siempre y lo más representativo es la alegría, ¿no? Y el resto de los productos, la cuestión es que también los productores tienden a ser más pequeños, tienden a producir de manera artesanal, entonces se pueden encontrar mucho en mercados, pero, o sea, sí hace falta mucha promoción, sí hace falta mucha distribución, falta mucha innovación y hacer crecer el mercado, ¿no? Porque la cuestión también es que la demanda es pequeña, no existe tanto conocimiento sobre los beneficios del consumo de amaranto. Como que en la percepción de los mexicanos está, sé que es bueno, pero no me queda claro por qué. Y la verdad es que me aflojera comer alegrías todos los días y no sé que hay otros productos de amaranto donde sí podría estarlo incorporando todos los días, ¿no? Nadie dice que flojera comer maíz todos los días, porque está en todos lados, en todas las taquerías, en todas las botanas que nos comemos, pues hasta en la Coca-Cola está el maíz, no está en todos lados el maíz. Y la cuestión es que el amaranto, justamente como se percibe únicamente como alegría, pues no ha sido tan fácil de adaptar como algo de consumo diario que se nos haga razonable o normal consumirlo como parte de nuestra dieta diaria. Bueno, tendría que llamar la atención, que pienso, como un nombre comercial, vamos. La gente dice amaranto como que se pierde, como que es muy vago, una cosa como Fortemex, algo así, una expresión fuerte, ¿no? Nutriente mexicano, algo que tuviera una patente, ¿cómo diría yo? Una marca para que se comprobara que eso existe. Porque también hay la ficción, también el engaño comercial. Tendría que haber una regulación. Creo que han estado ustedes pensando en una ley sobre promoción, distribución, incluso exportación de amaranto. ¿En qué van en ese asunto? Pues en ese asunto, la verdad es que existe mucho material que se ha escrito por muchos autores distintos. Yo aquí otra vez menciono mucho a Laura porque uno de los documentos que leí, que había escrito ella, que me llamó muchísimo la atención, donde habla de la seguridad alimentaria, la disponibilidad del amaranto y demás. Y junto con muchos escritos de Benito Manrique Lara. Sobre todo él hablaba mucho de la explotación estratégica del amaranto, o sea, decimos, tenemos un gran potencial, no podemos dejarlo así nada más, a ver si crece, a ver quién lo hace crecer, sino la cuestión de que... Entonces tú lo ves como un producto estratégico para el país, como las espinacas de Popeye, vamos. Serían un país más grande. Más grande, más fuerte, más rico, más nutrido, más libre incluso. Entonces, bueno, definitivamente. Dime. Entonces, la cuestión es que hay mucho desarrollo a nivel académico justamente de todos. O sea, la idea está clara. Aquí Eduardo y Laura tienen muy claro lo que se tiene que hacer para justamente usar de manera estratégica el amaranto. Y hasta ahorita lo que ha faltado es justamente esta voluntad política de plasmar todas estas ideas que llevan muchos años formándose en una ley que lo fomente, en una ley que haga que todos pongamos atención en ellos, que pueda crear una promoción al respecto, que pueda crecer el mercado, que pueda llevar el conocimiento que han desarrollado a los campesinos, que puedan empezar a tener mejores rendimientos, que podamos llevar justamente el amaranto, que se ha comprobado en múltiples ocasiones, que es más eficiente que otro tipo de programas, bueno, de sustento alimenticio que se ha dado, que se pueda llevar justamente a las personas con desnutrición y utilizar estos planes de asistencia alimentaria justamente para crear derrama económica dentro de las mismas comunidades marginadas, porque es una cuestión muy integral la que se ha desarrollado en torno al amaranto. Y
Y pues hace falta justamente esto, hace falta plasmarlo, hace falta poner normas, hace falta guiar, hace falta crear comisiones, padrones justamente de productores, hace falta organizarnos, ¿no? Y no nos vamos a organizar solos, necesitamos justamente una ley que nos impulse, que nos fomente a hacerlo, ¿no? Bueno, Laura, te han echado la responsabilidad de decirnos cómo puede utilizarse esta planta maravillosa para la seguridad alimentaria del país. ¿Tú cómo ves que esta ley pudiera hacerse? ¿Con qué orientación? ¿Con qué cláusulas? Un poco dinos qué tipo de ley estás pensando. Laura. Perdón, no sé si me escuchan bien, me pareció que se cortó. Sí, sí. Perdón. ¿Ya me escuchan bien? ¿Sí? Perdón, es que se me cortó un poquito. En realidad, esto que menciona Aura mencionó una palabra muy importante que tiene que ver con la integración. Primero hay algo que me gustaría mencionar, incluso que reflexionemos en torno al concepto mismo de seguridad alimentaria, incluso del que viene plasmado en nuestra normativa actual. Podemos retomar este concepto de la seguridad alimentaria desde estos grandes 4 pilares que debemos de considerar, que tiene que ver con la disponibilidad de la producción, toda esta parte de la producción, pero también el acceso físico y económico a cualquier alimento, el uso y utilización inocuo de los mismos, y la estabilidad, que es que estas 3 condiciones subsistan a lo largo del tiempo. Entonces, primero que nada, tenemos que hacernos una reflexión acerca de si nuestra normativa está integrando el concepto de seguridad alimentaria más óptimo y más adecuado para hablar de una demanda satisfecha con producción local de alimentos inocuos en todo momento. Y creo que ese es uno de los primeros elementos, cuestionarnos incluso los conceptos que vienen en estas normativas. Y en segundo lugar, es importante que estas iniciativas de ley que menciona Aura, en esta idea de integrar, primero todos quienes estamos en esta área en la construcción y en las propuestas, entendamos perfectamente que en esta gran cadena de valor que tiene que ver con el amaranto, existen muchísimos eslabones y muchos elementos, que yo creo que ahorita también el doctor Espitia nos puede ayudar a fortalecer estas ideas, que necesitan para que veamos cómo una modificación a un artículo, una propuesta de ley requiere de considerar los mayores eslabones posibles de la cadena de valor y la mayor cantidad de actores sociales que participen de la construcción, la puesta en marcha e incluso la evaluación posterior de cualquier propuesta que se haga. ¿A qué me refiero? En principio, cuando hablamos de, o sea, al tener en cuenta estos eslabones, nos vamos a encontrar con un mundo completamente distinto. Por ejemplo, tan solo al hablar de la producción primaria, tendríamos que considerar los incentivos, programas, paquetes tecnológicos, semillas mejoradas, sistemas de riego, programas para compartir el riesgo en servicios financieros, maquinaria, equipo, que ahora conoce perfectamente en la agroindustria que ella menciona. Y aquí es muy importante destacar el espíritu innovador de diseño de equipos para el amaranto que muchos productores han tenido ante la ausencia de maquinaria específica para este cultivo que podíamos considerar que está un poco en orfandad. Este cultivo ha requerido de la iniciativa y la innovación de los productores para atender las necesidades de producción primaria, entre muchos otros elementos. Cuando pasamos al segundo bloque de esta gran cadena de valor, cuando hablamos de la transformación, nos volvemos a encontrar con otras situaciones que estas iniciativas deben de considerar, que tiene que ver con producir alimentos sanos, porque sí quisiera hacer un énfasis muy importante. Lo decía Aura, no puedo comerme una alegría todos los días. Habremos quienes a lo mejor sí lo podemos hacer, pero el reto está en introducir el producto en la dieta mexicana, pero también que el alimento que se está generando con amaranto tenga un buen contenido calórico, porque no nada más el colocarlo en cualquier producto lo hace instantáneamente nutritivo, lo enriquece, lo fortifica sin lugar a dudas. No obstante, incluso un gran elemento como el amaranto, si se compone, si se estructura con otros ingredientes de altísimo contenido energético, calórico, puede desdibujar los beneficios del amaranto. Entonces también ciertos productos con mucho azúcar, con mucha sal, aunque tengan amaranto, hay que revisar con mucho cuidado si efectivamente están abonando a la salud o están en detrimento de la misma, aunque
tengan el amaranto entonces, dentro de sus ingredientes. Entonces, ¿En esta qué parte está de la diferencia? ¿En qué está la diferencia? Explícanos. Si no nos vamos a confundir. ¿Cuándo sirve y cuándo no sirve? El amaranto, de manera natural, por ejemplo, en el consumo natural, la semillita, el cereal, funciona nutritivamente. Y, por ejemplo, como mencionaba el diputado, fortificando una tortilla, ayudaría extraordinariamente bien. Pero, ¿qué pasa con algunos productos derivados del amaranto? Tal vez algunas frituras, que aunque tengan amaranto, por el contenido calórico, tal vez las sales, el aceite ocupado, podrían desdibujar los beneficios del amaranto. Entonces, debe de cuidarse dentro de, y yo creo que ahora también cuando nos pueda comentar, dentro de estos productos que ella mencionaba, las harinas fortificadas, la tortilla, una propuesta de tortilla o algunas barras energéticas, siempre y cuando se vigile el contenido calórico de azúcar con el cual están elaborados. Entonces, hay que hacer esa distinción. El amaranto por sí solo tiene grandes beneficios y debe de ser uno de los ingredientes que precisamente en el producto final nos permitan tener este producto alimenticio con adecuados contenidos calóricos, porque de por sí, nutricionalmente y proteínicamente, ya los tendría. Entonces, es una cuestión de el proceso de transformación. Otra cosa que quisiera mencionar también importante cuando hablamos de qué debe de considerar estas iniciativas de ley para ayudar a este impulso de esta gran cadena de valor alimentaria del amaranto, que tiene que ver con todo lo relacionado con empaques, envasados, etiquetados, certificaciones, marcas, como mencionaba incluso el diputado, todos estas normas, incluso que muchas agroindustrias, aunque estén cumpliendo con prácticas de higiene, pueden requerir la certificación de normas como la 251 de prácticas de higiene para el procesamiento de alimentos, todos estos componentes que dotan de seguridad al consumidor acerca de que están, valga la redundancia, consumiendo un producto que cuenta con todos los estándares de higiene, calidad e inocuidad y permitan colocarlo en muchísimos más mercados alimenticios que valoren este tipo de productos. Y eso nos lleva al último eslabón, que tiene que ver con la comercialización, que tiene que ver con la colocación en mercados en comercio justo, nacionales, después podemos ver esta parte de la internacional que es un mundo aparte, pero también hay que considerar la masa de productores y agroindustrias que trabajan con este cultivo y que se enfrentan con insertar este producto en mercados especializados. Mencionaba el diputado, ¿dónde lo podemos encontrar? Se puede encontrar desde en la tiendita de la esquina, es más, seguramente todos quienes hemos tomado el transporte colectivo, el metro, hemos visto gente que se sube a vender alegrías ahí, pero también están en muchísimas tiendas especializadas, cadenas de autoservicio. Y el insertarse en ese tipo de canales de comercialización no es sencillo, es complicado y muchas veces alejado de las capacidades de la gran mayoría de los productores que transforman este tipo de productos. Entonces, complejizan el ponerlo al alcance del consumidor. Ahí es tan importante el papel de las políticas, pero también de la vinculación público-privada para compras públicas, etcétera. Entonces, lo que quiero dejar únicamente para cerrar en este momento en participación es, si lo vemos desde esta parte de la cadena, la gran cadena y todos los eslabones mencionados, vemos lo complejo que es y que esta propuesta debe ser tan integrada, tan consciente de estos eslabones, tan colegiada con los actores sociales que benefician como se pueda, precisamente para construir una propuesta muchísimo más holística y completa. Mi querido doctor Espitia, como hombre público, yo pienso en primer término, antes que la comercialización, en el uso que pueden dar las instituciones educativas, de salud pública, etcétera. Pienso, por ejemplo, que en la dieta básica de las escuelas esto debiera estar, que debía ser un elemento, sobre todo para las guarderías,
o estancias infantiles, para la atención materno-infantil, para los jardines de niños, para la época del crecimiento de la infancia, niñas, niños, derecho de niñas, niños y adolescentes. Pienso también que los hospitales del país debieran ser públicos o privados, debieran ser una fuente de aprovechamiento de estos materiales. Si necesita una política y una ley para que esto no sea solamente ahogo de buen cubero, se necesitan quizá algunas pruebas, aunque sepamos que es los nutrientes que tiene. Si se necesita un proceso, digamos, de certificación y aprovechamiento. ¿Cómo ves esto usted, doctor? Mira, Laura hizo un peregrinar a través de la cadena de valor del amaranto y finalizó comercialización y el consumo, que particularmente yo pienso que ahí está la clave, porque una vez que se difundan más las propiedades, que se diversifiquen los usos, que se masifique el consumo en toda la sociedad, en todos los estratos, pues esto va a jalar toda la cadena, porque el amaranto tiene una diversidad de usos muy amplia. Desafortunadamente, el 90% se está consumiendo como grano reventado, y la gran mayoría de este grano reventado es vía las alegrías. Y las alegrías, pues es 1 kilo de amaranto con 1 kilo de azúcar, así de manera muy gruesa. Y bueno, pues decía Laura, lleva ya un valor calórico tremendo, que si me los como yo, que estoy aquí sentado en la oficina 14, 15 horas al día, pues imagínate. Entonces, hay productos para todos los estratos. Y aparte, tenemos que diversificar los usos. El grano entero se puede utilizar de muchas maneras. El grano entero lo puedes utilizar en la elaboración de sopas aguadas, en lugar de ponerle fideos y todo ese tipo de pastas, ponles la semilla de amaranto nada más cocida y guísalos de la manera que tú quieras. Se pueden hacer cremas, se pueden hacer ensaladas, se pueden hacer una gran cantidad de platillos, pero ya como alimento, no como golosina, porque desafortunadamente las alegrías ya las encontramos combinadas con otras cuestiones, por ejemplo, chocolate, que pasas, que esto, que el otro, y es muy común, ven ahorita las alegrías con colorantes. A mí me tocó ya ver unas alegrías azules, que es una lástima que a un producto tan bueno como el amaranto le estén dando al traste con todas sus propiedades que tiene con este tipo de cosas en el afán de captar más mercado. Entonces, sí tiene muchas características que nos pueden dar muchas ventajas, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Fíjate, la proteína del amaranto es la proteína de mejor calidad que existe de manera natural. Tiene todos los aminoácidos esenciales que nuestro metabolismo necesita. Tiene lisina, tiene triptofano, que están muy ligados con el sistema inmunológico. Entonces, en estos tiempos de pandemia, bien nutridos, con un sistema inmunológico bien fortificado, pues nos va a permitir hacerle frente a todo este tipo de cuestiones. Está diciendo algo muy importante. Para la mayoría de la gente, el amaranto es la alegría, pero la alegría es una golosina, lo está haciendo. Una golosina que le añade miel, una golosina que le puede ir hasta colores, hasta edulcorantes. Y esa no es la verdaderamente útil porque puede engordar. Pero la gente poco conoce esas pastas. Ahí está el tema de la comercialización o de la utilización por instituciones educativas o de salud pública. ¿En dónde compras tú una pasta de amaranto? Está el problema ahí. No se me explique. La golosina la encuentras, pero otros productos derivados del amaranto como que no existen. Puede el taco amaranto, puede la sopa de amaranto, puede ser el pescado con amaranto. Eso no existe en el mercado. ¿Cómo se llega ahí? Mira, simplemente hay que comprar el grano.
y tú puedes utilizar el grano de diferentes maneras. Desafortunadamente tienes razón. En el mercado o en el supermercado, o en las tiendas de conveniencia, no encuentras el grano, no encuentras un producto, una bolsa o una caja del grano entero. Lo que encuentras ya es el grano reventado. Entonces, esto está limitando la utilización en otros productos. Te obliga a que lo estés utilizando como grano reventado, que no es malo, porque también lo puedes utilizar como cereal y en complemento con licuados y frutas y todo ese tipo de cosas. Pero sí nos falta expandir el abanico de formas de utilización del amaranto. Y hay muchos estudios, hay mucha información ya en la cual se puede apoyar todo este tipo de cuestiones. Por ejemplo, decías de las chatarras, que es lo que se vende. Aunque dicen que ya no se vende chatarra en las escuelas, pero pues simplemente No vamos allí a la calle alrededor de la escuela y encuentras, no voy a decir nombres, pero una gran cantidad de productos chatarra. ¿Qué tal si les damos una chatarra nutritiva? Decía Benito Manrique. Les damos en lugar bueno, no quiero decir nombres, pero les podemos dar productos de amaranto que sean como una golosina, pero nutritivos, no con tanto azúcar, no con tantas cuestiones, ¿no? Y hay formas, ya por ahí había un producto que se llamaban amarantojitos, que eran unos agregados del grano reventado con sabores de chile, limón, de frutas, de muchísimos. Y era una forma de llegar a las escuelas muy buena. Sin embargo, ¿Y qué pasó con ella? por falta de apoyo, pues se tuvo que suspender la elaboración. Quiere Y decir, era una necesita forma. apoyo, no se defiende comercialmente. Es un problema, porque la comida chatarra no solamente se defiende, sino es el principal ingreso de Televisa, por ejemplo. Entonces, Claro. no se defiende sola comercialmente. Eso me preocupa. Sí, y para eso pues estarían las legislaciones de que ya estaban hablando, ¿no? Entonces hay que desarrollar también la industria de la transformación para llegar, por ejemplo, a ese estrato que serían las escuelas con, digamos, por llamarlo de esa manera, con chatarra nutritiva. Pues no le llames chatarra, la estás denigrando. Es chatarra, ves tu comida nutritiva. Deja de ser chatarra. Por eso dije, por llamar. Llámale cotorra si quieres, pero no chatarra. Oye, Aura, ¿cómo podemos trabajar para preparar una ley? Cuando yo te llamé por teléfono, es que acababa de pasar en una sesión de la Cámara un proyecto de ley sobre apicultura, es decir, sobre cuidado y producción, cuidado de las abejas y producción de miel. Y en la introducción de motivos se decía que hay dos productos muy alimenticios mexicanos que están al frente de todas nuestras exportaciones, el aguacate y la miel. Podríamos añadir un tercero, pero tenemos que poner manos a la obra. ¿Cómo verías tú la creación de una comisión que preparara en un plazo más o menos breve, porque el periodo de sesiones termina dentro de 2 semanas? Habría que llevarlo a la permanente o luego a otro periodo de sesiones, y esto no debe perderse. ¿Cómo verías tú que hiciera un trabajo conjunto, consulta con los agricultores, consulta con instituciones públicas? ¿Qué proceso te ocurría, Aura? Pues bueno, de inicio, definitivamente la ley tendría que contemplar la creación de un comité, tendría que contemplar necesariamente la creación de un padrón de productores, porque no están organizados, no tienen capacidad de negociación, no tienen capacidad de financiamiento y por lo tanto, pues muy poca
capacidad de crecimiento, al final de cuentas, ¿no? Entonces estamos hablando de exportación, pues tenemos que hablar de un crecimiento regulado y fomentado, ¿no? O sea, que cuente con mucho apoyo. En cuanto a la comisión, pues claramente necesitaríamos una comisión porque necesitamos pues diferentes actores trabajando para la cuestión del fomento del amaranto, desde la Secretaría de Salud, Educación, la Secretaría de Agricultura, todas, ¿no? Necesitamos tener a todos trabajando en conjunto. En cuanto a plantear las bases de la ley de fomento que pensamos hacer, yo creo que es posible presentarla dentro de este periodo de sesiones, justamente porque siento que es esencial que no se pierda. Tiene que haber, o sea, tiene que existir precedentes, tenemos que dejar algo escrito, tenemos que crear algo que independientemente de que se lea en la Cámara de Diputados, que se presente y que se ingrese el documento, que le hagamos incluso promoción a la propia iniciativa de ley, que esté escrita de manera sencilla para que más gente, yo y cualquier otra persona, pueda entrar, pueda leerla y le encuentre sentido a esta ley, justamente para que la promueva no solo nosotros, sino que tenga sentido para todos los demás, ¿no? ¿Y por qué digo que es rápido y que podemos alcanzar a meterlo en este periodo de sesiones? Porque el trabajo ya está hecho. Porque aquí Eduardo Espitia nos dijo 40 años en esto. Benito, cuando todavía vivía, también llevaba fácil sus 40 años metido en esto, ¿no? Laura, pues tiene muchos menos años, pero gran parte de los años que tiene también los ha dedicado a lo mismo, ¿no? Entonces, la idea está, la estrategia existe, las metas están claras. Hace falta nada más bajarlas, plasmarlas, que las presentes y las promocionemos y no las acepten, ¿no? Y le demos ahora sí vida a esta cosa que lleva años, desde los 80s bien armado. Bueno, pero necesitamos manos a la obra. Claro. ¿Ustedes en cuánto tiempo podrían tener un proyecto más o menos redactado, con una buena exposición de motivos, que contuviera la historia del problema, la historia del amaranto, que sirvió en las civilizaciones indígenas, luego su identidad o parecido con otras, ¿cómo se llama? Frutos de la medicina mexicana, de la herbolaria, de la alimentación tradicional, sus formas de cultivo. Creo que va con frijol, se planta con frijol y con maíz, ¿no? En hilas, ¿cómo se planta? Eduardo creo que nos puede decir mejor. Sí, no es muy común, pero sí se puede cultivar asociado con frijol, con maíz, con otros cultivos. Pero lo más común es que sea en monocultivo. Hay sistemas de producción, por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla, donde el amaranto se consume como verdura. Y ahí está asociado precisamente con frijol y con maíz al mismo tiempo. Entonces, pues son sistemas ancestrales que todavía persisten. Bueno, prepararíamos una exposición de motivos no muy larga, en donde estuvieran los antecedentes, la forma de cultivar, la forma de organizarse, los usos que puede tener, algo de cifras es importante, ¿no? Sobre la debilidad, es decir, los males que son más frecuentes en México, la diabetes, la obesidad, que tienen que ver con muchos de ellos, con una alimentación viciosa o insuficiente, con la falta de nutrientes fundamentales para el cuerpo. Y de ahí ir produciendo. ¿En cuánto tiempo? Yo creo que eres muy optimista ahora de creer que en 10 días lo vamos a tener, porque estamos a 15 días de tener el periodo de sesiones. Tal vez pueda entrar en la comisión permanente, pero ya legislaría la próxima legislatura. En dado caso, yo les rogaría a ustedes que se pusieran a trabajar en esto lo más pronto posible, que me llamaran y que pudiésemos dar comienzo a esto. Y desde luego que con motivo ¿cómo se llama?, del COVID, pudiéramos lanzar una idea fuerza. Una idea, no tienen ustedes recursos para una publicidad de televisión y esto, pero se pueden hacer varios programas, se puede difundir la idea. Hay que comenzar.
Desde luego que hay 40, 50 años de investigación, pero es tiempo ya de darle curso. Yo me quedaría con estas ideas fundamentales para que pudiéramos comenzar lo más pronto posible. Empezamos un poco tarde el programa y lo terminamos un poco antes, porque tenemos, desgraciadamente, otras emisiones posteriormente. Pero fue lo suficiente, creo yo, para interesar al público. ¿Algún último comentario que quieran hacer? Creo que se quedó Laura con una idea en la cabeza. Laura, o Sí, varias. muchas gracias. Aparte de agradecer, por supuesto, la invitación, la oportunidad de hablar de este tema tan importante frente a su público, estimado diputado, comentar algo. Cuando el doctor Spitia mencionó acerca del consumo y decir cómo, yo quisiera recomendar que en la página de internet de CEDEREC en 2016 se trabajó un recetario de productos, de cómo ocupar el amaranto en la cocina mexicana. Es descargable, gratis, trabajaron muchos productores en la elaboración de ese recetario, es así, el amaranto como patrimonio gastronómico, recetario de Santiago Tulyehualco. Entonces, cuando uno no sabe cómo lo integro, es una buena opción para ver. Y otra parte que es importante considerar es que cuando hablamos del consumo, cuando hablamos de impulsar el consumo, y esa es mi recomendación también para Aura y para todo el equipo en el que tendríamos el gusto de participar en este trabajo de iniciativa, considerar que va de la mano de la parte de la producción, ¿sí? Porque hay que preguntarnos, todos hemos escuchado del boom de la quinoa, este gran boom de consumo, pero yo me pregunto, si hay un boom del amaranto que sería increíble, sería maravilloso, ¿estamos preparados precisamente para un aumento de la demanda? Hay que considerar que el impulso al consumo debe venir siempre aparejado del consumo de la producción. Muy bien, pues a trabajar en esto. Seguimos trabajando. Bueno, muchas gracias por haber estado en este programa. Ya tenemos nuestros teléfonos, hacemos un primer circuito y trabajando. Ojalá y una semana los podamos ver para ver que se ha avanzado. Y bueno, si no, por el correo electrónico nos vamos comunicando. Te pido ahora que por favor les des mis datos generales. No seré el coordinador, serán ustedes, pero para estar enterado de lo que ustedes hacen. Muchas gracias por haber participado en este programa tan importante para el país, para la nutrición de los mexicanos y para nuestras tradiciones y nuestro campesinado. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto.